Bien, dejamos atrás el punto 3, la parte 3 de nuestro mecanismo de acciones frente a una investigación y retomamos el punto 4, que es la definición de las causas de medidas de control. Entonces, ¿qué entendemos por medidas de control? ¿Qué son medidas de control? Las medidas de control son aquellas acciones que buscan eliminar la causa raíz. En otras palabras, ya me está orientando que yo para tomar medidas de control tengo que abarcar las causas que hemos identificado, principalmente las causas básicas y las fallas de gestión. Entonces, al igual que las causas de potencial accidentes, acciones preventivas. Entonces, son las medidas de acción de las causas raíz que me van a determinar acciones correctivas, porque el proceso de investigación ya es correctiva, ya es después de, y también algunas medidas preventivas, entre comillas, que me van a ayudar a evitar que vuelva a suceder para otros eventos. Entonces, ¿cuál es la secuencia para determinación de las medidas de control, correctivas y preventivas? Primero, ¿cómo podríamos eliminar la raíz? La causa raíz, las causas básicas y las fallas de gestión. Ese tiene que ser nuestro primer análisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nuestro segundo análisis, ¿qué acciones posibles nos permitirán alcanzar esos objetivos para reducir esas causas raíz? La siguiente, ¿cuáles de estas ideas conforman las soluciones factibles? O sea, de lo que tengo que hacer, ¿cuáles son las ideas que me van a permitir la solución adecuada? Y cuáles al final van a lograr el objetivo al menor costo y dificultad de implementación. Cuando uno determina medidas de control o necesidades de control, no tenemos que ser muy poéticos, tenemos que ser realistas, porque del escritorio pueden salir medidas espectaculares que al final, simplemente al pasar el tiempo de proyección, que vamos a establecer un periodo de adaptación, de implementación, no la vamos a cumplir. Entonces, lo que nosotros establezcamos como o definimos como medidas de control son cosas que tienen que ser reales, de preferencia de menor costo, de preferencia, si es que no tenemos los recursos o simplemente encontramos la mejor solución al menor costo, que no sean difíciles de implementar y sobre todo que me ayuden a cumplir el objetivo, que es eliminar la causa raíz, que eso no vuelva a suceder. Entonces, para esto aplicamos una metodología interesante que le llamamos la metodología de los 5 W y un H, que nos permite que la investigación tenga una estructura robusta, porque vamos a tratar de controlar un problema, vamos a tratar de evitar que vuelva a suceder en eventos similares. Entonces, aquí ¿cómo lo enfocamos? Las 5 W, vamos a tener un qué, el what, el cómo, el how, el quién, el who, el dónde, el where, el cuándo, el when y el por qué, el why. Entonces, esto suena lógico cuando uno hace un plan de acción, hace un planeamiento, hace un proceso de adecuación, medidas correctivas en general. Esto se utiliza. Entonces, ya es muy usado por muchas empresas, muchas personas, los 5 W más un por qué. ¿Qué significa? El what, el qué. ¿Qué acciones debo de realizar? El cómo lo voy a hacer. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos voy a contar? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Quién va a liderar esas actividades, ese proceso? ¿Dónde lo van a hacer? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? ¿Qué maquinarias? ¿Dónde específicamente van a hacer todo ese trabajo?
¿Cuándo? El tiempo, la planificación puede ser de aquí una semana, un mes, un año, dependiendo de la magnitud del evento. Lo ideal que sea para una investigación de accidentes es que sea en el menor tiempo, pero dependiendo de la medida, unas acciones pueden ser inmediatas a corto tiempo, una medida de ingeniería podría ser a mediada y un cambio general de equipo, maquinaria puede darse en una proyección hasta solicitar los permisos, las autorizaciones, los recursos y la implementación. Entonces todo va a depender. Lo ideal es que en una investigación de accidentes y para prevenir futuros incidentes eso tiene que reducirse. ¿Y por qué? Es una justificación de las acciones que se estaba haciendo. Efectuar todas las preguntas indispensables para verificar todas las hipótesis que me justifiquen el por qué se está desarrollando. Entonces, esa es un poco la metodología. Lo mismo que habíamos dicho, quién es el responsable del puesto, la periodicidad, la solución, de qué forma podremos hacer para ejecutar el trabajo, en qué lugar, dónde, en qué momento, cuándo, los plazos y lo que habíamos ya comentado, ¿no? Recuerden el ejemplo anterior de la causa del accidente que habíamos detallado de la persona que se engancha en un clavo. Y aquí vamos a ver un poco el método de los 5 W. Si vemos la primera causa, era el tema de que no tenían una inducción adecuada, no cumplían una reinducción, una inducción de los riesgos para el puesto de trabajo. Entonces, el primero es qué hacer. Orientar a los trabajadores nuevos sobre los riesgos existentes en su área de trabajo. Hay que hacer inducciones, hay que hacer la orientación. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Implementando un programa de inducción inicial a trabajadores nuevos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Necesitamos una inversión? Sí, pero lo vamos a hacer con recursos propios. Inversión mínima solamente del espacio, de los breaks o algunas otras cosas que se pueden hacer. ¿Quién va a liderar? El área de seguridad y salud ocupacional. El gerente del área lo va a desarrollar previa coordinación con el área de gestión humana, ¿no? ¿Dónde se va a hacer? Está incluido en el procedimiento de reclutamiento de personal. Se va a hacer en la sede principal. Físicamente en la sede principal se va a reunir a las personas. ¿Cuándo? El plazo de implementación para establecer todos los mecanismos y el procedimiento, la estructura documentaria, los pasos, qué componentes va a tener. Se está dando un plazo de adecuación de unos días hasta el 30 de julio para que se desarrolle. ¿Y por qué es importante hacer esto? ¿Por qué? Porque permitirá informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en su área de trabajo y las medidas de control a aplicar. Entonces, cuando nosotros establecemos los controles, podríamos tener una plantilla como estos y va a dar sustento a todas las acciones que vamos a desarrollar. En los informes de investigación tomamos parte, si no es todo, lo ideal sería todo, tomamos parte de esto. Lo importante es definir qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué recursos, quiénes lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y los medios, dónde y la justificación, el por qué. Generalmente todo esto se contempla en una investigación de accidentes.